Hola, vamos a esperar entonces a que se puedan conectar para dar inicio a este live en el que vamos a estar conversando, hablando sobre cómo abordar temas difíciles a partir de la literatura infantil, pero en específico a partir del libro La abuela se convirtió en mi bebé. Estamos esperando entonces que se vayan conectando. Hola Paloma. Hola Ale Trincado. Vamos a esperar también que Francisco Sáez, nuestro invitado especial del día de hoy, se pueda conectar para poder empezar a conversar. Hola Ale Trincado. Para poder entonces empezar a conversar en este día a partir de Editorial Planeta Sostenible y que nuestro invitado especial es Francisco Sáez. Consulta para los que ya están conectados. ¿Se escucha bien? Hola Carlos. Ya llegó Francisco Sáez entonces por aquí y vamos a esperar entonces que se vayan conectando más personas para poder ya dar inicio. Gracias Ale por decirme que sí, que se escucha bien. Buenas tardes Dami. Hola Tebal. Entonces, gracias Carlos por avisarme de que se escucha súper bien. Conectando nuestro invitado especial, que tenemos muchas ganas de poder conversar con él, que es Francisco Sáez Orellana. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, bien. ¿Y tú, Loreto, cómo estás? Muy bien. Contarle a todas las personas, como ya estamos todos en casa, ya estamos todos aquí listos y dispuestos, eh, vamos a comenzar. Esta parte del live va a tener dos partes como fundamentales, eh, que es la presentación y conversación a partir del libro La abuela se convirtió en mi bebé, la última publicación de Editorial Planeta Sostenible, ¿cierto? Que habla en particular sobre la relación del Alzheimer y cómo se vive dentro de una familia. Y para eso invitamos a Francisco Sáez Orellana, doctor en ciencias biológicas y experto en enfermedades neurodegenerativas, en específico sobre el Alzheimer. En efecto. Además, me encantaría poder compartir con ustedes y vamos a empezar hablando particularmente sobre el libro y después vamos a estar conversando con Francisco en torno a el Alzheimer, las preguntas, las formas de prevención. Si tienen alguna duda, consulta, comentario, lo pueden hacer a través del chat, que vamos a estar aquí los dos muy atentos. Francisco, cuéntame, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Muy bien. Vamos a partir, si te parece, conversando acerca de cómo abordar temas complejos a través de la literatura infantil. Y ahí les quiero recomendar y les voy a leer, hay un texto dentro de la editorial Planeta Sostenible que se llama Narrar lo inenarrable y parte con ciertas preguntas que les quiero comentar aquí. ¿Cómo y de qué está construido el imaginario de niñas y niños de hoy? ¿En qué símbolos reconocerán sus lados oscuros, incongruentes o contradictorios? ¿A qué imágenes, palabras o recuerdos recurrirán para enfrentar los grandes conflictos humanos? ¿Podrán acaso experimentar la catarsis o vivenciar procesos complejos de forma resguardada al alero de alguno de los personajes de sus libros? ¿Con qué libros jugarán a morir? ¿Cuál es nuestro rol en todo ello? Todas estas preguntas, todo este trabajo intelectual ha decidido Editorial Planeta Sostenible ponerlo sobre la mesa, conversar sobre los temas difíciles. Y en esta ocasión, a partir de La abuela se me convirtió en mi bebé, presenta toda la información en torno a cómo una niña se enfrenta a
la enfermedad de su abuela, que es una persona que es muy cercana para ella, y cómo ella se tiene que enfrentar a esta enfermedad, cómo ella va viviendo el deterioro de su abuela para terminar, ¿cierto?, con la muerte. Si estos temas no se abordan dentro de la literatura infantil, si estos temas no son abordados dentro de nuestras familias, dentro de nuestras comunidades, de muy mala forma vamos a poder conocer o entender los referentes estéticos o culturales que nuestras niñas y niñas pueden tener. Bajo esa perspectiva, la editorial también trae a Jin Yang Lin, que es la escritora de este libro, para presentar la cultura china en nuestro país, pero también para poder abordar desde una forma que no infantilice a niñas y niños. Son temas difíciles, pero abordados con una altura de mira y que deja de ser libros solamente para cierta edad, sino que pasan a ser libros transgeneracionales que pueden ser abordados por cualquier persona. Vamos a ir retomando esto en torno a presentarles y mostrarles lo que el libro tiene. Dami dice que hoy llegó su libro y es la historia que vivimos con mi abuelita. Dami, un abrazo para eso. Vamos a estar comentando más acerca de qué trata el libro y vamos a estar mostrando ilustraciones. Pero quiero saber cómo parte o cómo fue para ti, Francisco, la lectura de este libro. Contarles que Francisco ya se leyó el libro, por supuesto. Y cuéntame, ¿cómo fue la experiencia para ti de la lectura de este texto? Bueno, yo lo leí por la invitación que me hizo la editorial y se lo leí a mi hija porque a ella le gusta mucho que le leamos libros. Entonces, es un libro bien emotivo, está cargado de emoción, cuesta terminar de leerlo sin quebrarse. Es, hace un relato muy bien logrado. Y yo creo que aborda la temática que estamos conversando hoy día, ¿cierto? Que es la enfermedad de Alzheimer, de una forma muy bien lograda en dar las características más importantes y cómo afecta a las personas. A mí lo que me pasa con la lectura del texto, para ir también comentándole y que esto sea un ejercicio también de divulgación y de mediación lectora, que en el momento de poder ir leyendo el libro y después conversar con Francisco, él me decía, pero el libro va narrando muy bien las etapas de la enfermedad. Ujú. Y a mí lo que me pasaba es que desde el punto de vista emocional o familiar, me pasaba que lo encontraba casi poético, a pesar de que era natural, cómo la abuelita se iba deteriorando, la reacción que tenía la familia y en específico esta nieta que tanto quería, eh, cómo van narrando de forma tan poética, pero también de una forma tan sincera, en que la niña se va transformando al mismo tiempo que la abuelita también se va transformando. Entonces es una Sí, transformación como familiar. en efecto. ¿Qué es lo que sucede Francisco, normalmente en estos procesos patológicos? Que la familia juega un rol muy importante. ¿por qué? Porque la familia va a ser los que van a entregar el cuidado primario a las personas que tienen esta enfermedad. Son ellos quienes van a asumir el rol, ¿cierto?, de que cumple la nieta en el libro, de cuidar a la abuelita o al abuelito, eh, y que en el fondo es un trabajo difícil, es una difícil misión. Francisco, ¿cuál fue tu parte favorita del libro? No sé si favorita, pero yo creo que el momento que marca marca la lectura es cuando la abuelita se pierde a ir a comprar los dulces. Yo creo que ese fue el momento en donde ya de ahí para adelante me costó mucho seguir con la lectura fluida del libro. Les vamos a contar un poco de spoiler a nuestros personas que nos están viendo, les vamos a mostrar la imagen. La abuelita en un momento decide salir, pero ya olvida el camino de regreso. Y aquí es la parte que nos cuenta Francisco, en la que la abuelita la encuentran. Cuéntanos, Francisco. Ay, claro, a la abuelita siempre le gustaba ir a comprar caramelos para su nieta. Entonces fue a la tienda favorita y después se olvidó cuál era el camino de regreso a casa. Entonces la familia estaba desesperada buscándola.
Y fueron a este lugar que ellos sabían que ella iba ahí siempre y la encuentran sentada y les dice que olvidó cómo volver a casa. Yo creo que esa es la parte ya de ahí para adelante donde se nota claramente cuál es cómo el proceso de declive de las personas que padecen la enfermedad. Eh, yo también hice este ejercicio con mi mamá, le mostré el libro y cuando lo ve y todo me dice que su parte favorita es esta. O sea, no es su parte favorita, es la parte que a ella más la conmocionó, como que le hizo Claro. mucho ruido. Es en esta parte que está muy bien ilustrada por Juan Jay, en la que a la abuelita le colocan un collar, Una que se mano puede ver es acá, un... ¿cierto? Es Claro. como un collar que dice su nombre, su dirección y toda la información con respecto a, para que no se vuelva a perder. El libro cuenta con unas ilustraciones maravillosas eh, que, y ahí las vamos a seguir mostrando, pero esta imagen para mí es muy decidora. Sí, esa Como imagen es vemos que potente. la abuela es como si se le volara un poco una mochila rota o si se le volara el techo, por así decirlo, y se Claro. van perdiendo los recuerdos, incluso los recuerdos como de su boda. Sí, esa imagen es muy potente. Entonces, para adentrarnos en el tema más competente y para luego seguir comentando en torno al libro. Francisco, cuéntame, ¿qué es el Alzheimer? El Alzheimer se define así a grosso modo como una demencia, que es un proceso neurodegenerativo donde las personas pierden su facultad, la memoria y sus capacidades, funciones cognitivas superiores. Demencia se habla, ¿cierto?, en un grupo grande de enfermedades, y hay varias, pero la más común de las demencias es la enfermedad de Alzheimer, que es más o menos un 50 o un 70% de los casos. Y se produce porque hay ciertas alteraciones en unas proteínas de nuestro cerebro y hacen que las neuronas empiecen a morir. Y empiezan a Ok. morirse en una zona específica del cerebro que es el hipocampo, que está justo al centro de nuestro cerebro, y es donde se generan los recuerdos, la memoria. Ahí es donde se forma la memoria. Y después la memoria se almacena, ¿cierto?, en otras partes del cerebro. Entonces, la primera característica, uno de los primeros síntomas es que las personas pierden la capacidad de formar recuerdos. Se olvidan de las cosas que hicieron hace poco. Por ejemplo, donde dejaron las cosas de la llave y esas cosas de la casa. Pero luego, y al mismo tiempo, en el hipocampo nosotros tenemos un mapa mental, la parte del cerebro donde nosotros construimos nuestro mapa mental. Y por lo tanto es donde se empiezan a morir estas neuronas y nosotros nos perdemos en el espacio. Y por eso la abuelita se pierde y no puede encontrar el camino de regreso a casa. Porque ella no puede hacer este mapa mental. Y posteriormente, ¿cierto?, a medida que avanza la enfermedad, se van perdiendo la memoria, los recuerdos que ya están formados, definitivamente consolidados. Y posteriormente, hacia las etapas finales, cuando se pierden ya las funciones cognitivas y la capacidad de hablar incluso. Y eso tiene que ver cómo la enfermedad progresa desde el hipocampo hacia afuera y hacia adelante del cerebro. Sí, me llama la atención y lo voy a ir como contrarrestando con el libro, que una de las primeras cosas que como ella se va dando cuenta es que la abuelita se le quema la comida. Es el primer signo que ellos, entonces vamos a Exactamente. mostrar la ilustración de cómo aquí está Rocío con su abuelita y que nunca le había pasado que se le Claro. había quemado la comida. Y Porque luego es justamente se le cierto, olvidó que tenía la cocina encendida. luego como tú decías, va pasando que se pierden, como ya lo Ujú. habíamos mostrado en esta ilustración, En efecto. y después venía como la parte en la que ellos ya después como esto se va expandiendo en el cerebro y Exactamente. luego ya van perdiendo capacidades motoras, ¿no? Sí, en etapas ya más finales sí, las personas quedan postradas. Claro. ¿Y a quiénes afecta más? Estamos leyendo sus preguntas en el Sí, chat, así que las sí, vamos a ir. Catalina tiene 2 preguntas, Nena también, así que las estoy anotando para que las vamos a ir viendo. ¿Quiénes son afecta los que más principalmente sufren? a las personas mayores de 65 años. Ese es el mayor grupo de personas en riesgo son las personas mayores de 65 años. Ok. Y
Las mujeres tienen el doble de probabilidades de padecer Alzheimer que los hombres. ¿Por qué? Eh, no sabemos 100% por qué. Puede ser una mezcla de factores, porque hay razones de género, ¿cierto? Que las mujeres históricamente, y nosotros como lo evidenciamos las personas que son adultos mayores, esto es lo que se arrastra desde hace tiempo hacia ahora. Antiguamente las mujeres no tenían acceso a la educación tan abiertamente como ahora. Era más normal que las mujeres cursaran primaria a veces y luego no estuvieran más. Y se sabe que mientras más alto el nivel educacional tenga la persona, menos probabilidades tienen de padecer Alzheimer. Por lo tanto puede ser un tema de género, pero también puede ser un tema de sexo, porque se sabe que los niveles de las hormonas de estrógeno, por ejemplo, también influyen. Las mujeres que han tenido varios hijos tienen más probabilidades de tener Alzheimer que las mujeres que han tenido uno o ninguno. O también, y también se sabe, por ejemplo, en el caso de las mujeres que han sido tratadas con reemplazo hormonal, tienen menos probabilidades de padecer Alzheimer que las mujeres que no han tenido terapia de reemplazo hormonal en la menopausia. Entonces, yo creo que es una mezcla de factores, también tanto de género como también de sexo. Pero a ciencia cierta no lo sabemos todavía. Mira, con respecto a eso, la Anita dice, mi papá tiene 70 años, era muy activo mental y desde que Ujú. jubiló hemos notado que se ha olvidado mucho las cosas. ¿Cómo podemos ayudarlo? Bueno, el Alzheimer tiene una particularidad que para su diagnóstico hay que descartar otras cosas. Porque, por ejemplo, puede ser un problema de la tiroides. Las personas que tienen hipotiroidismo también tienen problemas de memoria. Entonces también se puede descartar alguna otra patología. Por ejemplo, o la deficiencia de vitamina D. Los bajos niveles de vitamina D también se asocian con una mayor predisposición a tener problemas de memoria. Entonces hay estos factores que uno tiene que ver en principio. Además de eso también el hecho de que si él era una persona activa mentalmente y ahora ya no tiene tanta actividad mental, la falta de estimulación también nos juega en contra. Por lo tanto es importante que las personas una vez que pasan la edad de jubilación mantengan una actividad mental elevada. O sea, que hagan, ¿cierto? Lean, hagan puzzle, hagan crucigramas, qué sé yo. Y también un factor no menor es que se junten con sus amigos a conversar, porque la soledad es también un factor determinante para la enfermedad. O sea, tener depresión es un factor de riesgo para tener enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, es importante y es súper importante que los adultos mayores se junten con otras personas a compartir. Mira, estoy anotando las preguntas que están y los comentarios que están dejando en el chat. Sí, igual está viendo Eh, alguna. sí, porque también Belén, si no mal no recuerdo, decía que ella también se sintió con problemas de memoria, pero que al parecer era estrés. Entonces, también tiene que ver con otros factores, como tú decías, como el Sí, hipotiroidismo o la vitamina D. sí. De Catalina, hecho, Catalina Belén. sí, para hacer el diagnóstico se hace primero un descarte de todas estas otras causas. Porque puede ser algo simple, ¿cierto? Si es una deficiencia de vitamina D, simplemente se le pone un suplemento de vitamina D y la persona va a recuperar su memoria. O si tiene hipotiroidismo, ¿cierto? Se le da el tratamiento con Eutirox y se recupera la memoria. Entonces tiene que haber una serie de pasos previos al diagnóstico, que alguien preguntó al principio, ¿cierto? Del diagnóstico temprano. Lamentablemente el diagnóstico de Alzheimer se hace una vez que ya hay sintomatología. ¿Y por qué Porque hablas ahí, acerca de los órganos? claro, porque nuestro cerebro tiene una alta capacidad de resiliencia. La, la, el cerebro tiene mucha capacidad de adaptación y plasticidad, eso es una de sus características definitorias. Por eso nosotros podemos aprender. Y lamentablemente esta alta capacidad de resiliencia y plasticidad le juega en contra para demostrar que hay falla. Para que el cerebro, para que nosotros tengamos síntomas, tiene que llegar a un punto tal en que el daño neuronal es tan elevado que ya no hay más capacidad de plasticidad. Entonces, en ese punto ya es un poco, es cuando ya la enfermedad ya no tiene vuelta atrás prácticamente. Actualmente nosotros no tenemos ninguna forma de revertir la enfermedad, ni siquiera de detenerla. Lo único que podemos hacer con los tratamientos médicos actuales es hacer que su avance sea más lento.
Entonces, Voy a, lamentablemente, actualmente en Chile y en el mundo no hay formas de diagnóstico temprano. Hay algunas, ¿cierto? Experimentos que se están haciendo en algunos lugares donde se utilizan algunas máquinas especiales y unos marcadores especiales radiactivos que se inyectan en la sangre que van hasta el cerebro y que nos permiten ver el cerebro ya cuando, ¿cierto?, podemos ver algunos indicadores de daño. Pero eso es sumamente costoso y no hay mucha capacidad de hacerlo en nuestro país a gran escala y en el mundo tampoco. O sea, hay pocas personas que puedan hacerse un diagnóstico previo. Y además, ¿quién va a ir a hacerse un examen de este tipo si no tiene ningún síntoma? mira, No hay. Dami contaba que su abuelita también falleció hace poco, le diagnosticaron bipolaridad, luego demencia senil y luego terminó con Alzheimer. Así que un abrazo para Dami y que nos pueda contar su experiencia en torno a eso. Estamos viendo que te felicitan, qué buena información, gracias por tu explicación, es muy clara. Y Carlos pregunta, ¿qué tratamientos existen para una persona que le diagnostican demencia vascular? ¿Es del área? La demencia vascular es asociada a la demencia tipo Alzheimer. De hecho, generalmente se solapan, porque la demencia vascular se asocia con una de las mismas proteínas que causa la enfermedad de Alzheimer. Tratamientos tampoco tiene, al igual que la enfermedad de Alzheimer, porque la causa es común. Eh, el tratamiento actual, si no me equivoco, va a ser igual con algunos fármacos que no son muy efectivos, lamentablemente. Y no hay, hace un par de semanas atrás, si no me equivoco, una o dos semanas atrás, se aprobó un fármaco nuevo contra el Alzheimer. Sí, El acá en Chile, famoso, sí. se aprobó en Estados Unidos el aducanumab, que es un fármaco muy especial, ¿cierto?, que se generó gracias a estudios clínicos y a estudios de los científicos que estudian esta enfermedad. Lamentablemente hay una polémica en respecto a esto y el problema es que no se sabe qué tan efectivo es este fármaco hasta el momento. Al parecer va a ayudar solamente a un 10% de las personas que tienen la enfermedad de Alzheimer. Y a un costo sumamente elevado, estamos hablando de 40 millones de pesos anuales. Entonces, este fármaco probablemente no va a estar disponible en el corto plazo en nuestro país y si llega a estar disponible va a ser poco accesible para la mayor parte de las personas y tampoco va a ser efectivo para la mayor parte de las personas. Como te decía, se estima que alrededor de un 10% de las personas van a responder positivamente al fármaco. Nos pregunta Lanita, ¿puede ser hereditario el Alzheimer? El Alzheimer tiene dos variantes principales. Está el Alzheimer que es 100% hereditario, pero que se genera solamente en alrededor del menos del 1% de los casos. Y la diferencia es que este Alzheimer hereditario es muy agresivo y se detecta antes de los 65 años. Incluso en casos muy agresivos, a los 40 años ya la persona presenta sintomatología de Alzheimer. El 99% de los casos restantes tiene un componente genético, que es más o menos el 50% del componente, y un componente ambiental, del estilo de vida que nosotros tenemos, que es el otro 50%. El componente genético no lo podemos modificar. Y eso va a depender, ¿cierto?, si en mi familia hay antecedentes familiares de gente que haya tenido Alzheimer anteriormente. El otro 50%, que es de estilo de vida, hay factores que ya no vamos a poder modificar a estas alturas de nuestras vidas, ¿cierto? Porque se relacionan con el nivel educacional que uno podría seguir estudiando, que se relacionan, ¿cierto?, con otros factores, por ejemplo, traumatismo encefalocraneano también está asociado. Pero hay factores que yo sí puedo modificar, como por ejemplo alimentación. Se sabe que las personas que tienen una dieta mediterránea, que se conoce, ¿cierto?, que es rica en ácidos grasos derivados del aceite de oliva, pocos carbohidratos, estas personas tienen menos posibilidad de tener Alzheimer, las personas que consumen esta dieta mediterránea, que es la misma dieta, ¿cierto?, que se le recomienda a las personas que tienen enfermedades cardiovasculares. Entonces ahí hay un factor donde nosotros podemos atacar. También la actividad física. El sedentarismo también se asocia con mayor probabilidad de tener Alzheimer. Las personas que tienen obesidad y que tienen dislipidemia también tienen mayor probabilidad de tener enfermedad de Alzheimer. Las personas con diabetes también. Por lo tanto, hay varios factores que son comunes a un conjunto de enfermedades, ¿cierto?, que son las enfermedades cardiovasculares y asociadas a la obesidad, que nosotros podemos modificar y que no importa el momento en que yo las modifique.
O sea, si tengo obesidad, yo en cualquier momento puedo, ¿cierto?, hacer el esfuerzo para cambiar este patrón de conducta, ¿cierto? Y bajar de peso, aumentar mi actividad física y estos todos van a ser beneficiosos. Eh, Nos preguntan también en el chat, ¿uno se da cuenta que tiene esta enfermedad? No lo sé, ¿Por qué? porque yo no la padezco, nunca la he padecido y tampoco conozco a nadie que la haya padecido. Pero viendo los casos clínicos, ¿cierto? Las personas llegan a un punto en que se dan cuenta de que algo les está pasando, que no es normal que se les olviden tanto las cosas. Entonces, cuando todavía, ¿cierto?, no pierden sus funciones cognitivas superiores, cuando las personas están en las etapas iniciales hacia la medianía de la enfermedad, son conscientes de que algo les pasa. No todo el tiempo, porque hay lapsos donde ellos se olvidan incluso de que tienen la enfermedad. Y ya en etapas posteriores las personas no tienen conciencia de que están enfermas porque tampoco tienen sus facultades mentales completas. Mira, acá Dani Cornius nos cuenta, mi papá tuvo Alzheimer precoz, le dio como a los 40 años. Yo tenía 13 años y ya no nos reconocía. Cuando tuve 17 lo internaron. Y en eso me recuerda mucho a también Francisco, ¿cierto? Nos va contando como todo lo que pasa como a nivel físico, médico, vamos respondiendo estas preguntas, pero también pasa que lo que nos cuenta aquí, lo que nos contaba Damni también y Dani Cornius, es cómo ellos se Ujú. sienten, o sea, nos cuentan en breves palabras cómo fueron los hechos, pero también en este libro lo que podemos encontrar es cómo lo viven las personas de Ujú. cualquier edad, niñas, Claro. niñes, personas adolescentes, adultos, eh, cómo van viviendo este dolor de que sus esfuerzos o de lo que ellos hagan son un poco inútiles. Por ejemplo, acá una de las formas que Rocío quería mantener a su abuelita activa y vigente era como enseñarle, pero la abuelita Claro, claramente no lograba como entender y ahí podemos ver cómo Rocío tiene una lagrimita claro. y está triste Desesperación. como por esa situación. O también como tanto la mamá de Rocío como la abuelita y Rocío misma sufren las consecuencias, como esto también es a nivel social, pero también a nivel familiar En de estos efecto. procesos, cómo también nos afectan desde las emociones, desde el sentir. Eh, Ujú. Estábamos hablando un poco acerca de la prevención de la enfermedad. Danos tips de prevención de la enfermedad y también aprovechar de responder en prevención. Catalina Belén nos pregunta, ¿qué tan efectivo es el consumo de omega 3? Ah, temazo. Eso fue lo último que estábamos estudiando en mi última investigación, los efectos de los lípidos. Y el omega 3 es uno de los más importantes. No hay estudios concluyentes respecto a los omega 3. No hay ningún estudio que diga funciona al 100%. Hay estudios que dicen que sí, hay estudios que dicen que no. Pero si uno toma, por ejemplo, la evidencia de países donde hay un alto consumo de omega 3, que es como, por ejemplo, el mayor ejemplo en esto siempre es Japón. En Japón tienen una dieta que se basa principalmente, en algunos sectores de Japón especialmente, que se basa principalmente en el consumo de pescado. Y los pescados son la principal fuente de omega 3 que nosotros podemos consumir. Entonces, en estos poblados japoneses donde la gente consume mucho pescado, las personas viven mucho tiempo. Okinawa, ¿cierto?, es uno de los grandes ejemplos. Okinawa es el lugar del mundo donde más centenarios hay en el mundo. O sea, hay muchas personas que pasan los 100 años. Y todas en perfectas condiciones y con sus capacidades mentales intactas. Lo que nos dice que el factor dietético es súper importante. Ahora, si es exclusivamente por el omega 3, no lo sabemos. Pero es un factor importante y por lo tanto consumir cantidades apropiadas de omega 3 es también muy importante. Y es también importante que los niños consuman niveles apropiados de omega 3 porque les ayuda a el desarrollo de nuestro cerebro. Entonces, yo creo que es recomendable que consumamos cantidades apropiadas. No, tampoco irnos en exceso, ¿cierto? Porque todo en exceso hace mal, pero también consumir las cantidades que nuestro cuerpo necesita. Tips de prevención. Hablábamos Otro tipo de entonces prevención.
Entonces, ¿cierto? El consumo de omega 3 es un buen tip de prevención, ¿cierto? Consumir pescado y marisco para que obtengamos el omega 3 que necesitamos. Ojalá una vez a la semana como mínimo. Luego tenemos, ¿cierto? Consumir alimentos ricos en antioxidantes, con polifenoles, que eso fue lo que estudié al principio cuando yo empecé a estudiar en el Alzheimer, me metí con el tema de los polifenoles y los frutos rojos tienen gran cantidad de antioxidantes. Los arándanos, las frutillas, la frambuesa, el maqui tiene mucho antioxidante. Entonces consumir alimentos con alta cantidad de antioxidantes es súper importante y nos ayuda a prevenir otras enfermedades, no solamente el Alzheimer. Cosas importantes que son fáciles de hacer, actividad física. Idealmente media hora, ¿cierto? 3 veces a la semana, que es lo que recomiendan los médicos, ¿cierto? Que hagamos actividad física moderada, ni siquiera es necesario que salgamos a correr un maratón, sino que hacer actividad física, caminar, por ejemplo, 5 kilómetros diarios, que suena que es bastante, pero en realidad no es tanto cuando uno lo saca la cuenta. Tener actividad social, juntarse con los amigos a compartir. Eh, O ir a talleres, o Ir a aprender talleres también. cosas. Para aprender, ¿cierto? Aprender es un muy buen factor de protección, muy buen recordatorio. Sí, aprender a hacer cosas siempre es muy útil. No importa la edad que tengas, siempre es bueno aprender cosas nuevas. Aprender un idioma nuevo, aprender a hacer cosas nuevas, tejer, bordar, pintar. A mí particularmente me gustaría aprender más idiomas. Creo que es una tarea que tengo pendiente. ¿Qué otro factor es importante? Que no puede pasar en banda. Consumo moderado de vino y bebidas alcohólicas. Y lo importante es moderado. Una copa de vino al día o un vaso de cerveza al día, ¿cierto? Son factores protectores no solo para la enfermedad de Alzheimer, sino que también para enfermedades cardiovasculares. Pero siempre, ojo, una copita de vino o un vaso de cerveza, no más que eso. Y Oye, tampoco nos Camila, podemos acumular todos para el fin de semana. claro, No, no Camila vale, eso Belén, no vale. vamos a hacer salud todos los días, pero poquito. Claro, claro. Sí. Camila Belén dice que está tomando nota de todo y también quiero, como me gusta mucho esto de cómo también las personas que nos están viendo y están compartiendo con nosotros nos van contando su experiencia. Alguien antes nos preguntaba, ¿las personas se dan cuenta de que están con esta enfermedad? Y Pata Carrera nos comenta su propia experiencia. Dice, Ujú. mi abuelito Saluda a la padeció pata. el Alzheimer. Mi abuelita padeció Alzheimer y se dio cuenta al inicio de su enfermedad que algo le pasaba, pero siento que nunca estuvo consciente de estar enfermo. Claro. Sí, eso es algo muy común. Que sientes que algo raro les pasa, que no es normal que se me olviden tanto las cosas. Pero no, yo creo que no son conscientes de que están enfermos, porque después ya no son capaces de formar esta memoria, ¿cierto? De que les digan que están enfermos, pero yo creo que probablemente se les olvida después con el tiempo. Francisco, ¿cuándo es importante consultar como a especialistas médicos? ¿Qué cosas tú dices ya no, aquí algo anda mal? Yo creo que todas las personas que tengan más de 65 años deberían hacerse un chequeo médico una vez al año por lo menos. Y una de las pero si uno, por ejemplo, ve que la persona tiene entre los dos chequeos médicos, ¿cierto? Se le empiezan a olvidar las cosas más de lo normal, o le pasan cosas que no le pasaban antes, como por ejemplo que se le quema la comida, como a la abuelita, o cuando ya pierden la capacidad de negación, es cuando ya tenemos que ir rápidamente a ver un especialista. Pero hay factores más tempranos, ¿cierto? Como son dejar las cosas en lugar equivocado. Yo creo que es una de las cosas que uno más notoriamente hace. Dejar las llaves de la casa dentro del refrigerador, o meter la comida para cocinar en el refrigerador, o guardar la carne que uno va a meter al congelador en el horno, y cosas así, que son cosas que uno normalmente no haría y que si la hace en forma repetitiva es una señal de preocupación. Puede ser otra cosa, pero mejor que lo vea un especialista y que lo evalúe un especialista. Un médico general al principio, ¿cierto? Para que le mande a hacer los exámenes de rutina, y si él ve que las cosas ameritan una derivación con un neurólogo. Mira, acá Miss Martin nos cuenta que la estimulación mediante la música
siento que mi abuela con la música tenía pequeñas reacciones o emociones. ¿Será solo una sensación de una quizás? No, lo que pasa es que hay... nuestra memoria tiene formas bien particulares de funcionar. Hay algunas cosas que nos evocan la memoria de forma más potente que otras. La música es una de ellas. Nosotros somos seres que vivimos rodeados de música y de ruido. Hablamos, ¿cierto? Emitimos sonido. Entonces, las personas siempre tenemos esta conexión entre memoria y música. Y también con aroma. Uno de los más potentes evocadores de memoria son los aromas. Uno va caminando por la calle, ¿cierto? Y siente el olor de algo y se acuerda del queque que le preparaba la abuelita o del almuerzo que le preparaba la abuelita, ¿cierto? Entonces estas sensaciones son capaces de generar y evocar, ¿cierto? Nuestra memoria. Y sí, la música claramente nos ayuda. Si las personas, por ejemplo... Pero ahí también es importante cómo las personas que está afectada, vivían la música. Si ella tenía una canción favorita probablemente y que la asocia con buenos momentos y buenos recuerdos, al escucharla la persona va a recordar nuevamente estos recuerdos, porque todavía están ahí, aferrándose un poco. Me acordé, y esto es como un excurso de esta conversación, pero tiene que ver, eh, que hace un tiempo atrás estaba como viralizado un video de una bailarina de ballet, como primera bailarina de ballet, en la Sí, que le colocaban su pieza principal en la que ella se había como lucido, llegaba al clímax de su carrera, y ella en sí. silla de ruedas y todo, pero comienza a bailar y tiene el recuerdo motor, sonoro y motor, de toda Sí, la pieza musical. sí, sí. Por eso te digo, nuestra memoria tiene algunas, o sea, nuestra memoria tiene algunos gatillantes muy particulares y que van a depender de todas las personas, no todas las personas somos iguales. Pero sí, la música siempre genera mucha mayor respuesta que otras formas de estimulación. La música y los aromas, como te decía. Francisco, consulta porque por honor al tiempo vamos a tener que ir acotando. ¿Cómo opera el Alzheimer en Chile? ¿Está cuidado, está resguardado? ¿Cómo estamos en esos aspectos? ¿Cómo es la educación ciudadana en torno al Alzheimer en nuestro país? ¿Cómo lo ves? Bueno, el Alzheimer está en el GES, es parte de las patologías GES, de las 85 patologías. Eso cubre diagnóstico y tratamiento. Y eso es todo, no hay más. No hay, eh, no hay apoyo, ¿cierto?, hacia los cuidadores, porque las personas que tienen Alzheimer van a volverse personas dependientes y va a haber alguien que los tenga que cuidar. Y ese cuidador generalmente es un miembro de la familia, un hijo, una hija o un nieto. Y esa persona, que es el cuidador, no recibe ningún tipo de ayuda de parte de las políticas públicas que nosotros tenemos actualmente en nuestro país. No recibe apoyo psicológico. Las personas que son cuidadoras van a pasar por un proceso depresivo, por el estrés, ¿cierto?, que genera cuidar a una persona que tiene Alzheimer. Por lo tanto, no hay apoyo mucho para estas personas. En alguna municipalidad por ahí puede que haya un apoyo, un programa especial, pero como política nacional no existe. Eh, Tampoco hay aporte, una mayor educación a la población, ¿cierto? Porque esto es una enfermedad que en nuestro país va a tener una alta incidencia. Actualmente hay alrededor de un 10% de los adultos mayores que padecen la enfermedad. Pero esto va a aumentar probablemente en el tiempo. Primero porque nuestro país se está envejeciendo, ¿cierto? Nuestro país cada vez tiene más adultos mayores y menos niños están naciendo. Y lamentablemente nuestra historia nos va a jugar en contra. Chile es uno de los países que más ha aumentado las expectativas de vida en el mundo. Nosotros en 30 años ganamos más de una década de expectativas de vida. Eso es uno de los países que lo ha logrado más rápidamente en el mundo. Y lamentablemente eso significa que va a haber más gente que va a vivir a mayor edad, y mientras mayor edad, más probabilidades tenemos de tener Alzheimer. Por lo tanto, también es un factor que hay que tener en cuenta. Entonces es necesario que la gente aprenda a reconocer los síntomas tempranos, ¿cierto? Y que nos enfoquemos principalmente en lo que son las medidas de prevención. Porque hasta la fecha no tenemos tratamiento. Por lo tanto, una vez que la enfermedad se detecta, sigue su curso hasta el final.
Y es importante en ese caso, ¿cierto?, la prevención. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestro mayor énfasis, prevenir la enfermedad. ¿Y cómo lo prevenimos? Con los consejos que ya dije, ¿cierto? Mm, hay algunos recursos sí que actualmente están disponibles. Ahí está la página de la Corporación Nacional, voy a mirarlo aquí porque lo tengo abierto, que es la Corporación Sí, COPRAD. Profesional de la Alzheimer y otras demencias, que es la COPRAD. Ahí hay hartos recursos disponibles no solo para las personas profesionales, sino que también para el público general, donde hay información útil, folletos informativos y cosas que nos pueden ser de mucha utilidad. Y también está, ¿cierto?, la página de la Asociación de Alzheimer en Estados Unidos, que ellos son una página que se llama alz.org. alz.org. Y ellos tienen información en inglés, pero también tienen información en español. Lamentablemente tienen números de teléfono, pero a nosotros no nos sirven porque no podemos llamar a Estados Unidos. Pero sí tienen mucho material educativo disponible. Y hay muchos consejos útiles para las personas que son cuidadoras en esta página. Por eso a mí me gusta, porque da mucha información para los cuidadores. Francisco, como a propósito hablando de los cuidadores que se llevan una gran carga, no solo física, ¿cierto? Porque en las etapas de mayor deterioro de Alzheimer, las personas van quedando postradas, pierden Claro. el control de esfínter, se asustan, por ejemplo, en el libro podemos ver cómo se desorientan, no saben dónde están ni quiénes son, no reconocen a las personas de su alrededor. Entonces, podemos ver ahí también, y en el libro, y también hemos escuchado en estos días, como Augusto Góngora, por ejemplo, al dormir, no sabía, este caso como emblemático que hay ahora de Alzheimer, dónde estaba. Claro. Y en este caso, la importancia del cuidador. Podemos ver acá cómo Rocío, que está acá, ahí está Rocío con su mamá. Este Sí. baño no es solo como porque la abuelita no se puede bañar, sino que es un baño para poder calmar las angustias que ella tiene por no saber dónde está ni cómo está. Y me imagino que el poder contener a una persona que uno no sabe si te está entendiendo, si te reconoce o no, es un gran desgaste emocional. Es un gran Sí. desgaste emocional que tienen cuidadores y cuidadoras de personas con Alzheimer. Sí. Eh, Eh, Tú me contabas que habían grupos de apoyo para personas cuidadoras de Alzheimer. sí. Hay personas que se han juntado entre ellos mismos, ¿cierto? Cuidadores que se han juntado entre ellos mismos, que comparten sus experiencias. Principalmente hay grupos en Facebook. No me recuerdo exactamente cómo es que se llama el grupo, pero si uno busca cuidadores de Alzheimer o Alzheimer en Facebook, hay grupos de personas que ellos son mismos son cuidadores, ¿cierto? Y que se apoyan entre ellos y se dan tips y se dan consejos. Oye, mira, esto funciona así, esto funciona acá, yo intenté esto, también me funcionó, ¿cierto? Entonces también son recursos que nosotros tenemos disponibles y que son más fáciles de acceder. O sea, cualquier persona que tenga un Facebook se puede meter a estos grupos y preguntar y pedir ayuda. Sí. Lo que me pasa con el texto, en este contexto, que para poder seguir hablando de cuidadores, eh, Ujú. que lo que más me llama la atención es cómo esta familia se va transformando, como el libro se llama La abuela se convirtió en mi bebé, y cómo Perfecto. la abuelita en un inicio es la persona más cercana de Rocío, la Ujú. cuida, la regalonea, la ayuda con las tareas, le tiene paciencia, y lo muestra el libro, le tiene paciencia, Rocío hace pataletas y la abuelita como le la contiene, le ayuda, hacen sus jugarretas, por ejemplo, acá ella está ahí toda como enojada, había dado vuelta las cosas, y la abuelita Claro. siendo parte de este proceso como un apoyo de contención. Ujú. Eh, y me pasa que finalmente Rocío, en este amor profundo que le tiene, también se transforma en una co-cuidadora o en una cuidadora de su abuelita, Sí. eh, y, y, también es parte de su red de apoyo. Ujú. Nos estaban diciendo en el chat como que bueno que se formen estas redes de apoyo, como Rocío también es capaz la saca al balcón, la invita a dar paseos, pasa a ser parte de una forma amorosa, como lo pienso así como a nivel social, Claro. porque la editorial Planeta Sostenible siempre ha querido o ha buscado como poder generar sustentabilidad, pero a partir de sociedades sustentables, de calidad de vida, de humanidad. Entonces me parece Sí. que
en todos estos actos como de las personas que cuidan Alzheimer, o en el caso de Rocío, que cuida a su abuelita, es como uno va generando un cuidado, un respeto, una valoración por las Sí. diversidades, por las personas mayores. Y en ese contexto, ¿qué rescatarías tú del libro, como en el cuidado que tiene esta familia con respecto a la abuelita? Yo creo que el mensaje más importante del libro, ¿cierto? Es el que hay que cuidar, es el amor. Que uno tiene que cuidar a las personas que ya están sufriendo esta enfermedad con mucho amor. No olvidarse quiénes fueron antes de que se le olvidaran las cosas. A lo mejor, claro, no fueron muy amables con nosotros, pero también hay que tener paciencia y mucho, mucho amor con estas personas. Porque no es culpa de ellos que ellos estén así. Ellos no tienen mucha conciencia de lo que les está pasando. Yo creo que el amor es el mensaje más importante del libro. Y en eso, en esta red de apoyo y de colaboración de los cuidadores, ¿tendrías alguna recomendación de cómo poder eh, cuidar o cómo, qué recomendaciones tendrías para las personas que viven, conviven, conocen a personas con Alzheimer? Pedir ayuda. Yo creo que eso es muy importante, pedir ayuda, que no lo hagan solos. Porque si lo van a hacer solos, no lo van a pasar bien. Yo creo que lo más importante es pedir ayuda. No solo, o sea, ayuda directa, ¿cierto?, con los otros familiares que esta persona puede tener, pero también ayuda profesional. Eh, Porque nadie le está pidiendo que lo sepan todo. Cómo tratar a una persona con Alzheimer, eso nadie se lo enseña. Entonces piden ayuda. Recurran a pedir ayuda a cierto profesional, que les digan cómo hacer las cosas, que también piden ayuda de contención emocional para ellos mismos, ¿cierto? Que recurran a los psicólogos para que se desahoguen y que los puedan contener emocionalmente. Yo creo que eso son cosas muy importantes y que las personas, los cuidadores, en su afán, ¿cierto?, de cuidar a la persona, se olvidan de cuidarse ellos mismos. Y si no se cuidan ellos mismos, ¿cómo van a cuidar a la otra persona? Entonces yo creo que eso es súper importante. Pedir ayuda para el autocuidado. Y qué importante es como también las amistades que el cuidador Ujú. o cuidadora o familiares, tener una red de apoyo, Sí, contar con una comunidad que a uno sí. también pueda apoyarlo, porque siento que de repente uno no se da cuenta el desgaste que uno está teniendo porque uno está ahí como intentándolo, dándolo todo Sí. en función de tus personas cercanas, pero no te das Ujú. cuenta de lo que eso significa, Sí. Sí, yo creo que eso es muy importante. poder generar Y pasa mucho. como comunidad. Sí, generar comunidad yo creo que es algo muy importante. Necesitamos generar más comunidad. Realmente ahora con el tema de la pandemia es difícil. Eso yo creo que ha hecho que sea un poco más difícil generar comunidad. Pero necesitamos generar comunidad. ¿Y cómo puede colaborar la ciencia a poder generar comunidad desde tu arista? De mi punto de vista, yo creo que necesitamos, las personas que hacemos ciencia, necesitamos hacer más esto. De salir de nuestros laboratorios, ¿cierto? Y rodearnos de la gente que se va a ver beneficiada o va a necesitar de nuestro conocimiento. No sacamos nada con tener nuestro conocimiento para nosotros y para nuestros pares, ¿cierto? Si el resto de la comunidad no se va a ver beneficiado. Yo creo que eso es un factor, es una cosa muy importante. Que nosotros como científicos nos hagamos parte de la comunidad y entreguemos lo que nosotros sabemos. Si no, ¿para qué hacemos ciencia? Yo pienso también en esto que ya vamos, nos quedan porque estamos los descuentos eh, del tiempo, pero me pasa que en esto de generar comunidad, eh, se pueden generar comunicación desde la ciencia con la literatura, Sí. desde los sentimientos a la razón, Ujú. desde personas que me imagino que nos están compartiendo con nosotros desde distintas partes, desde distintas localidades, en cómo una buena conversación, como una buena lectura, eh,
cómo una ilustración, una imagen, un espacio de conversación nos puede brindar la sensación de cercanía, de Sí. aprender, de colaborar, de ser parte de algo, de ser útil para alguien. De tener En este sentido de caso, pertenencia. la convivencia. En este caso, por ejemplo, del libro me pasa como Rocío, no dicen, Ujú. no, tú eres niña y la rechazan o la apartan de Claro. su abuela, sino que ella es una persona que está de forma activa aportando al bienestar de su abuela. Hasta le Ujú. regala como sus peluches para que su abuelita se sienta mejor. Me pasa que en este sentido como de comunidad, los viejitos, las abuelitas, abuelitos, nosotros desde las artes, desde la literatura, desde la ciencia, desde la música, desde el baile, desde un oficinista, como todos somos capaces de poder comunicarnos y encontrarnos en algún punto en el que la vida nos toca o en estos momentos complejos, o como una pandemia, como el Alzheimer o como la muerte, por ejemplo. Claro. Yo creo que tenemos que generar más comunidad y usar nuestro conocimiento para ayudar al resto. No solo científico, sino que todo nuestro conocimiento, el conocimiento que todos tenemos. Me gusta mucho eso porque en una de las partes de la recomendación del libro habla acerca del amor y lo voy a leer porque me llamó mucho la atención y creo que para poder hacer comunidad hay que tener cierto, o para poder conversar o para poder comunicarse, eh, se requiere primero perder el miedo, ¿no? De uno mostrarse vulnerable, de, de poder conversar, ¿no? De poder De pedir ayuda. encontrarnos cara a cara. ¿Ah? De pedir ayuda. De pedir ayuda. O sea, eso Perder el cuesta. miedo de pedir ayuda. Sí, Perder el es miedo difícil. es difícil. Y Ujú. también que los prejuicios también que uno puede tener así como, oye, pero ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Que, Claro. en fin. Eh, pero les quiero leer una parte que a mí me sorprendió mucho del libro y que es la parte como de la contraportada, que es donde alguien lo recomienda y por qué. Y dice, el amor no es solo abrazarse en los momentos buenos, es también alimentar al ser amado. El amor es tolerar. El amor también es conceder. El amor es ayudar. El amor también es apreciar. Disfrutar cada segundo cuando estamos juntos. Las personas que se aman deberían ser bebés de los demás para siempre. Eso es lo que plantea como la recomendación literaria cuando habla acerca del libro, que es un acto poético, pero que habla un poco acerca del amor, de la comprensión, del cariño y de cómo en estos actos, en estos encuentros nos vamos transformando unos a otros en estos diálogos, en estas experiencias que Damni o Catalina Belén nos contaban acerca del Alzheimer, o Carlos cuando nos preguntaba, o Miss Madrid, que ustedes hayan estado pudiendo ver este live, es parte de poder generar este amor, este cuidado, este respeto por el otro y finalmente poner sobre la mesa temas difíciles, pero también poder hacer un cruce entre literatura y ciencia. Sí. Entonces, Francisco, ya con esto estamos cerrando porque estamos en los descuentos del tiempo, se nos va a acabar nuestro live. Sí, al ¿Tienes tiempo. algo que quieras comentar, que quieras decir, palabras al cierre, alguna recomendación, algún saludo especial? No, no, solo darle las gracias a la editorial, ¿cierto? Por haberme brindado el espacio para aportar, ¿cierto? Mi pequeño grano de arena a la comunidad y para poder ayudar a algunas personas. Espero que mis consejos hayan sido de ayuda para alguna persona y que los puedan aplicar. Solamente darle las gracias y gracias a ti también por haberme invitado. No queda más que poder comentarles que el libro ya está disponible, está en venta en la página web de Planeta Sostenible. Y hay algo que esto, se los digo muy a modo personal, que a mí me gusta mucho, que tienen todos los libros de la editorial, permiten descargar páginas del libro.
Entonces uno puede verlo, puede leerlo, puede tenerlo, que eso nunca pasa. Y a mí me parece que es Sí, un acto muy generoso, de que uno muy pueda general. descargar, verlo y después ver si es que uno lo quiere comprar o no. Si quieren conocer más de este libro, se llama La abuela se convirtió en mi bebé. No se van a perder, no es un mal gastado de dinero, lo pueden regalar, lo pueden compartir, lo pueden mediar si ustedes son profesores o profesoras. Eh, Así que los dejo ahí. Les agradecemos mucho a todos por poder compartir hoy con nosotros, por habernos acompañado. Este es un acto totalmente desde el cariño muy amoroso para presentarles el libro. Francisco, yo te quiero agradecer toda tu claridad para poder contarnos tus conocimientos, para poder explicarnos, para poder enseñarnos. Es algo que se valora mucho. Vale, gracias. Agradecer. De nada, y para mí es un agrado hacer esto. A mí me gusta enseñar. Qué bueno, porque lo hacen muy bien. Porque usualmente cuando uno va al doctor o cuando uno se encuentra con un científico no le entiende su lenguaje incodificable. Así que les Sí, agradezco mucho a todas las personas que estuvieron aquí con nosotros, a Planeta Sostenible por haber traído este libro, permitirnos trabajar en esto, en mostrar al público este tipo de contextos, textos y tener este tipo de conversaciones que definitivamente nos llenan a todos de alegría y de energía de poder compartir. Un abrazo, nos vemos pronto y este video va a quedar en el IGTV por si lo quieren volver a ver. Nos vemos, vale. cuídense mucho. Chao, chao, Chao. chao.